Muy bien, muy buenas noches para todas las personas que se conectan a esta hora para esta charla segunda sobre el tema importante del entrenamiento con programación neurolingüística. Nuestra primera charla fue el día 20 de octubre, en donde definimos qué es el coaching o entrenamiento con programación neurolingüística. Hablamos, entre otros temas, de la estructura conocida, es una herramienta bien interesante de la programación neurolingüística, que se conoce como el sistema lógico o neurológico de creencias. Definimos los 7 niveles y contestamos algunas preguntas en cada uno de esos niveles. La idea es entonces que para cada tema importante en la vida logremos de alguna manera, escuchando a nuestras emociones, y va a ser parte de la charla del día de hoy por 30 minutos, iremos hasta las 7:30 de la noche, y la respuesta me va orientando en relación con el objetivo que yo quiero conseguir en la vida, que sea un objetivo mío personal. Y mencionamos además dos o tres presuposiciones de la programación neurolingüística que son supremamente importantes. Saludos a los embajadores de VIA Lab que han mostrado bastante interés en el tema de la programación neurolingüística. Recuerden, soy Mauricio González, coach con programación neurolingüística certificado internacionalmente. Bien, entonces el tema de hoy, el primero, va a ser lo que se conoce en el mundo de la programación neurolingüística como los pilares fundamentales de esa tecnología. Recordemos que la programación neurolingüística es una tecnología, es decir, es una forma estructurada, metódica de ampliar las posibilidades de conseguir objetivos en la vida. Esa es la programación neurolingüística con base en el funcionamiento del cerebro. Cuando yo conozco, y este tema lo mencionamos el 20 del mes pasado, cómo funciona el cerebro, yo puedo, bajo ese entendimiento, optimizar, hacer todavía mucho más posible por conocerme a mí y las particularidades específicas de cómo funciona nuestro cerebro y usar ese conocimiento en beneficio para que trabajen en equipo ambos hemisferios y mi entendimiento y mis emociones. Hoy vamos a hablar entonces de los pilares fundamentales, que son 4, y vamos a mencionar un poco también algunas de las presuposiciones de la programación neurolingüística. Como siempre, recuerden, ustedes pueden hacer preguntas por este medio, estoy pendiente del chat. Buenas noches, Brian. Un saludo especial. Muchas gracias por estar viéndome en este momento. Ustedes pueden, decía, proponer temas, pueden opinar, y hay varias preguntas que vamos a hacer. Vamos a adentrarnos un poco más en el tema de la programación neurolingüística, que es un tema interesante desde el punto de vista de quienes se están formando o son investigadores criminalísticos. Tiene todo que ver con el mundo de las emociones. Por la sencilla razón, por ejemplo, en el tema que acabo de mencionar, de que es el derecho el que examina los motivos, las motivaciones, las razones que una persona ha tenido para cometer un hecho de esos que se conocen como delitos. Y allí las emociones y la conducta en el mundo del derecho pues aplican totalmente, y este tema se relaciona completamente con el mundo de la conducta y las emociones de las personas. Para entender, lograr descifrar el mapa mental, la estructura de personalidad, las estrategias, mucha atención a esta palabra, que utilizan las personas en desarrollo de sus actividades normales y otras excepcionales. Bien, ¿qué son entonces o cuáles son esos 4 pilares fundamentales de la programación neurolingüística? Este es el primer conocimiento básico estructural de esta tecnología y son los que voy a mencionar a continuación. Primero, la programación neurolingüística entiende que cuando yo logro sintonizarme con otra persona, comienzo a intercambiar información, es decir, a comunicarme con calidad. El segundo elemento que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a mencionar, además de este, del rapport
o sintonía o acompasamiento significa lo mismo, rapport con doble P. El segundo es el desarrollo de del sistema de percepción, mi sistema visual, mi sistema auditivo, mi sistema olfativo, mi sistema gustativo, los cinco sentidos, los cinco sentidos, quiero decir, las emociones, la percepción. Es supremamente importante que las personas entendamos que mi sistema de percepción es el punto de entrada de la información externa e interna también. Vamos a hablar un poco también de las emociones. Y que con esa información es que yo diseño estrategias de comunicación con otras personas. El tercer elemento o pilar fundamental de la programación neurolingüística es el objetivo o los objetivos que la persona busque con su conducta. Es la conducta de la persona quien me da una idea, me orienta sobre el objetivo que yo me trazo en la vida. Ya hablaremos inclusive de las palabras. Y el último y cuarto elemento de esta estructura que se conoce como los pilares fundamentales de la PNL o programación neurolingüística, pues es muy importante y es el ser flexible. Entonces vamos a comenzar desarrollando el tema. Primero, mencionamos el rapport con doble P y terminado en T, que significa sintonía o acompasamiento. Cuando descubrió la programación neurolingüística que cuando yo me sintonizo emocionalmente con otra persona, comienzo a producir información, comienzo a influir en las decisiones, comienzo a mejorar el ambiente para que haya confianza, confort, tranquilidad, gusto, y eso hace que sea mucho más sencillo intercambiar esa información e incluso, mucha atención, llegar a acuerdos. Esto, por ejemplo, en el mundo de la criminalística, cuando se hace una entrevista o se procura obtener información de otra persona, el tener la habilidad de entrar en esa sintonía que es distinto, un poquito distinto a la empatía, que es, eso lo vamos a ver más adelante en otra charla, que es una de las habilidades de la inteligencia emocional. La empatía es ponerme en los zapatos de la otra persona, entender su mundo. Aquí hago el rapport o la sensación de comodidad, significa que yo logro hacer conexión con las necesidades de la otra persona, vivo y reflejo, atención, ese es otro significado de esta palabra, reflejar. Rapport significa reflejo, pueden buscarlo en los diccionarios. Cuando yo reflejo la conducta de otra persona, comienzo a generar confianza. Y son tres pasos fundamentales para lograr entrar en sintonía con otras personas. Muy buenas noches, Rafael Eduardo. Muy buenas noches, María Fernanda. Estamos hablando de los pilares fundamentales de la programación neurolingüística. Es el primer conocimiento fundamental, básico, para mejorar las habilidades de comunicación y con esa información diseñar entonces una conducta, una estrategia, en función, por supuesto, del objetivo que me esté trazando. Entonces, ¿cuáles son los pasos para obtener esa sintonía en términos de comunicación con otra persona? El primer paso es observar, atención, con todos los sentidos, y es el segundo elemento, pero mencionemos por ahora esto. Cuando usted observa a una persona con todos los sentidos y la observa viendo, escuchando y percibiendo, intuyendo inclusive, el estado emocional que esa persona, por su conducta, por sus palabras, por su lenguaje no verbal, es decir, los gestos, si son naturales, si son rápidos, si son de miedo, de nerviosismo, de exceso de energía, de defecto de energía como le ocurre a las personas deprimidas, la velocidad de las palabras, el tipo de palabras que la persona utiliza, el lenguaje que utiliza, el tipo de lenguaje en términos de si es que signifique visión como mira, observo, me parece y similares, o escucha, a mí me suena y similares, o yo siento, yo presiento, que es percepción. Entonces yo primero observo a la persona con todos los sentidos para poder hacerme una idea mucho más exacta
del estado emocional de aquella persona. Así como en el mundo jurídico, el juez tiene el deber de observar todas las evidencias para tomar una decisión e interpretar, es decir, darle sentido a eso que está viendo, a eso que está escuchando, a eso que está observando o viendo, es lo mismo, para hacerse una idea clara de la realidad de los hechos y con base en eso, pues aplicar la ley. A las personas nos ocurre lo mismo. Tenemos mucha experiencia y vemos cómo una persona triste habla. Su voz es bajita, la mirada es baja, camina despacio, no sonríe mucho, a veces llora. Todo eso nos va diciendo, y además el tipo de palabras que utiliza, normalmente de pesimismo, de tristeza, de no creer, de desconfiar, etcétera, pues me da a mí una idea. Entonces el primer paso es observar con todos los sentidos y al final, cuando termine de indicar los otros dos pasos, porque son tres, vamos a indicar cómo logro yo y para qué esto. El segundo paso, en consecuencia, es que después de que yo observe a la persona, la escuche y la perciba, comienzo, atención, a comportarme de una manera muy similar a como la persona con quien me estoy comunicando actúa. Y similar, estoy diciendo similar casi que en todo, no estoy diciendo imitar como si fuéramos un mimo, para nada. Es si la persona se mueve, yo me muevo. Si la persona sube la voz, yo subo la voz un poco. Si la persona utiliza una palabra, yo utilizo esa misma palabra o similares con la misma entonación, con la misma velocidad e inclusive observo el ritmo de la respiración de la persona. ¿Cómo hago eso? Observo sus hombros. Eso me da el ritmo de respiración y cuando yo necesite entrar en un acuerdo, cerrar un negocio, por ejemplo, lograr un compromiso, entrar en empatía o simpatía inclusive, pues yo en ese momento imito, procuro igualar ese ritmo de respiración y todo lo que anteriormente mencioné, y así que ocurre en el cerebro. En el cerebro, en la mente inconsciente, hemisferio cerebral derecho, ocurre que el sistema interpreta que la persona con la que me estoy comunicando es igual a mí. Y esa sensación de igualdad me permite generar esa confianza, que es lo que significa rapport, confianza, sintonía, acompasamiento, y es mucho más fácil llegar a acuerdos con las personas a quien yo considero igual y que considero inconscientemente que me hacen sentir muy bien, que me observan, que me escuchan, que me respetan, que me legitiman, y eso definitivamente baja las barreras de comunicación y en consecuencia es mucho más sencillo llegar a acuerdos. Y el tercer paso, el primero recuerda es observar con todos los sentidos, el segundo es comenzar a comportarme como esa persona con quien o ese grupo de personas, por ejemplo en clase, es magnífico para los maestros y maestras, que igualen el estado emocional de las personas a quienes están transmitiendo información. El tercer paso entonces es que yo a partir de ese momento dirijo, porque ya logré ese acompasamiento y logro que la persona se comporte en la medida en que yo con ciertas pautas ya logre, después de ese ambiente de confianza, generar ese compromiso. Mire, esto para los equipos de ventas es magnífico y no estoy diciendo mucha atención, que se trate de manipular la libre decisión de otra persona. No estamos hablando absolutamente para nada de ese tema. Estamos diciendo generar un ambiente de confianza, porque las decisiones son personales. Lo que hace esta técnica, que se conoce como rapport, con esos tres pasos: observar primero, segundo, copiar o igualar el comportamiento, la conducta, las palabras, etcétera, de la otra persona, y el tercero, ya a partir de ahí yo puedo dirigir, es para generar una mejor comunicación y elevar las posibilidades de lograr acuerdos. Elevar las posibilidades, no controlar la mente de nadie, no manipular, que eso es un abuso de los derechos de las personas. Entonces esto es de suma importancia. Entonces imagínese usted, si es madre de familia, cómo puede interactuar con su hijo cuando logra hacer estos tres pasos para lograr que haya un entendimiento mucho más
saludable, mucho más digno inclusive, y entonces logra transmitir el conocimiento, logra impartir la orden. Los padres tienen sobre sus hijos lo que se conoce en el mundo legal como la patria potestad, y además la custodia en muchos casos, en la gran mayoría, y eso significa que son los responsables y autorizados para impartir cierta conducta, ciertas creencias en sus hijos. Otra cosa es la calidad de esas creencias, eso ya es un tema distinto. Pero este primer elemento de la programación neurolingüística, que es este primer estructura que se conoce como los pilares fundamentales, que acabamos de mencionar, de escribir, que es el rapport, nos sirve entonces para procurar lograr mejor entendimiento con otras personas. Campos de aplicación práctico, los que ya mencioné, y cuando usted quiera interactuar con alguien que no está en un estado emocional adecuado, que está con exceso de energía, bravo, colérico inclusive, enfadado dirían otras personas, esto me sirve entonces para comenzar a igualarme con esa persona en estado emocional y comenzar a obtener una comunicación de calidad. Pruébelo. Y mire, escuche usted esta técnica que le quiero recomendar. Si usted habla con una persona que no escucha, que habla y habla todo el tiempo y sube el volumen, usted cuando esa persona concluya, comience a bajar primero comience a hablar en el mismo tono que esta persona habla, pero poco a poco vaya bajando el tono, el volumen, e inclusive la velocidad, y poco a poco la persona comienza a bajar el volumen, y así usted logra que aquella persona ya no grite, sino que pues se comunique con calidad. Este es el primer elemento de la estructura que estamos mencionando hoy, que son los pilares fundamentales de la programación neurolingüística. El segundo elemento está dado o se ha denominado como el aguzar o afinar ese sistema de percepción, la visión, la audición y los sentimientos, las emociones. Es importante, no sé, en qué usted se concentra mucho tiempo sin esfuerzo ninguno, viendo televisión, trabajando en el computador, leyendo un libro, atendiendo a una presentación, por ejemplo, si es en computador, en PowerPoint, en clase, prefiere escuchar, prefiere ver, prefiere escribir, ¿qué prefiere? Eso le va dando a usted la pauta de cuál de su sistema de percepción es más fuerte en usted. Muchas personas se concentran mucho mejor observando, otros prefieren escuchar y otros prefieren más que ver y más que escuchar, pero evidentemente ven y escuchan, pero su sistema de percepción prefiere el mundo de las emociones. ¿Qué caracteriza a una persona entonces que prefiere observar? Pues que para esa persona el mundo de las imágenes es tan importante, que se siente tan cómodo con el mundo de las imágenes, que procura estar muy bien presentado, que ordena, por ejemplo, su habitación, que además procura combinar su ropa de manera adecuada, los colores combinan, es una persona que procura estar muy pulcra, que prefiere leer, que prefiere escribir, por ejemplo, las tareas que tiene pendientes, toma nota permanentemente, son personas que en el mundo de la imagen, repito, para ellos es muy importante. Ejemplo, van por la calle, van a entrar a un restaurante y entran y se sentirían muy cómodos siempre y cuando el restaurante esté limpio, ordenado, aseado, porque para ellos la visión es supremamente importante. Son personas entonces que siempre andan muy pulcros en su forma de vestir. Eso nos va diciendo si la persona es visual. Una persona visual siempre está pendiente de los colores. Observa cuando, por ejemplo, un cuadro está torcido y menciona que el cuadro está torcido y que deberían ponerlo en derecho. Pues esto nos está indicando que la persona tiene como su principal canal de percepción el visual. Y también entonces significa, y lo decimos de una vez, que mi estrategia para comunicarme con una persona así es mostrarme ante él de la mejor manera posible, y así me sintonizo también con su canal de percepción y hacemos muy buena empatía, y eso indica que es mucho más factible que me comunique con calidad con esas personas. La persona auditiva, en segundo lugar, sistema de percepción, segundo elemento de
los pilares fundamentales de la programación neurolingüística, la persona auditiva prefiere es más que otros sistemas u otro sentido, el sentido de la audición. Entonces son los que escuchan música permanentemente, son personas que hablan y hablan cantadito, inclusive prefieren el mundo de los sonidos. Usted le encarga algo y solo decirles una vez es suficiente porque es su canal principal de percepción. Al visual, muéstrele y háblele con palabras que signifiquen visión. Te voy a mostrar, el panorama es este, y sinónimos que tú consideres en tu vida diaria. Al auditivo, en cambio, dile, escúchame por favor, voy a decirte, escúchame, te digo esto, recuerda que, porque es el mundo de la audición, dígaselo cantadito, y esta persona entonces prefiere actividades en donde la audición sea importante, y normalmente, por ejemplo, si estudian, entonces estudian hablando, porque se les queda más, graban más en la memoria con su sistema auditivo. En tercer lugar, el tercer canal de percepción, que generalmente todos los tenemos, por supuesto, es el canal de las emociones. Este es supremamente importante en la medida en que con estas personas que prefieren las emociones, ellos prefieren la cercanía física. El visual no tanto, el auditivo no tanto. Esta otra persona que es más de emociones y de sensaciones prefiere la comodidad. Prefiere estar en sillones cómodos, prefiere estar muy bien en donde quiera que esté, ambientes donde se sienta en paz, tranquilo o tranquila. Les gusta mucho el contacto físico, esas personas que saludan y abrazan y vuelven y abrazan y le dicen a la persona que la quieren mucho y espera que le digan lo mismo. Son personas que prefieren el canal de percepción de las emociones, o kinético o kinestésico, significa lo mismo, y todo eso nos va dando información de la persona y nos va dando esas pautas de qué, atención, de qué estrategia utiliza la persona para comunicarse. Entonces el visual evidentemente es el mundo de las imágenes, el auditivo el mundo de los sonidos, y la persona kinética o kinestésica el mundo de las emociones. Entonces, para interactuar con esas personas, lo más aconsejable es que yo entre en ese mismo canal de percepción. Y si es visual, entonces, como indiqué hace un rato, me dirija a esa persona mostrándole y todo lo que signifique imagen, hasta los recuerdos. ¿Te acuerdas cuando tú te imaginas? Ese es el tipo de lenguaje que es importante utilizar con esas personas, y eso hace que sea más fácil llegar a acuerdos. Y si soy investigador criminalístico, entonces la posibilidad de que me informe lo que yo necesito que me informe sube de una manera espectacular. Esto es un conocimiento supremamente importante, y por supuesto la recomendación es que lo utilicemos con mucha responsabilidad. Entre otras cosas, ¿usted es visual? ¿Es más auditivo que visual, o es más visual que auditivo? ¿O prefiere el mundo de las emociones? Hay personas que desarrollan los tres canales de percepción y los llaman genios, porque en el mundo de las imágenes, en el mundo de los sonidos y en el mundo de las emociones, se sienten supremamente cómodos, y por eso son encantadores y encantadoras, y en todo tipo de ambientes se sienten muy bien y fluyen en consecuencia de esa forma también bastante buena, y por eso lo que hacen lo hacen bastante bien, porque además su emoción está casi siempre en equilibrio. Hemos hablado entonces de dos elementos de los pilares fundamentales. El primero mencionamos como el rapport o la empatía, más que la empatía, la sintonía con otra persona, y mencionamos tres pasos: observar, copiar y de último dirigir. Hágalo permanentemente. De hecho ya lo ha hecho, ya lo hace, pero no lo recuerda y lo utiliza probablemente de manera muy selectiva. Acabamos de mencionar el segundo elemento de los pilares fundamentales, como es el sistema de percepción. Y el tercero, que es obvio y no habría mucho que comentar en el punto de pilar fundamental, simplemente lo mencionamos, es el tener un objetivo específico en la vida. Claro que hay personas que ni siquiera tienen un objetivo específico en su vida y por eso hacen de todo, y por supuesto cualquier resultado les da lo mismo porque realmente no tienen prioridades,
y eso pues no es muy recomendable. Una cosa es vivir el momento presente, el día a día, disfrutar de la hora, y otra cosa es que todo me valga 5, perdón la expresión, que todo me dé igual, no por, digamos, estar conforme, sino porque me importe un, en fin, eso es muy distinto en la medida en que las personas que tienen objetivos trabajan y están motivados por conseguir ese objetivo y no otro. Y el cuarto elemento de estos pilares fundamentales que ya mencionábamos al comienzo es el ser flexible. Si usted lo observa, si usted me ha escuchado ahora, podrá entender, podrá deducir, podrá interpretar y analizar, primero antes de interpretar, analiza, es decir, divide la información para darle cierto, para caracterizarla y después interpreta para darle sentido. Mucha atención, abogados. Y primero se analiza y después se interpreta. Si usted toma el primer elemento del que hemos mencionado, el rapport o sintonía, y toma el segundo con sus características muy en general que hemos mencionado, es decir, el sistema de percepción y el tener un objetivo y el ser flexible, lo que uno entiende allí es que estos cuatro elementos son absolutamente básicos y sobre ellos cuatro, necesariamente sobre ellos cuatro, se construye un camino que me permite comunicarme conmigo mismo y con las demás personas con calidad. Como siempre es la práctica la que, perdón, la práctica me permite ir sacando mis propias conclusiones y atención. Esta información debe usted ajustarla a su específica tendencia de personalidad. La idea no es que usted cambie su manera de ser. La idea es que ajuste su tendencia de personalidad con estas herramientas nuevas. Algunas personas probablemente han escuchado el tema del rapport, del acompasamiento en psicología, por ejemplo, o los que han hecho también coaching y PNL, pero no todos. Y la idea es que esto me sirva y que yo ponga a funcionar estos cuatro elementos que son básicos en la programación neurolingüística, demostrados por los señores John Grinder y Richard Bandler, los co-creadores ambos de esta tecnología, que me llevan a conseguir objetivos en la vida. Haga práctica permanente con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, etcétera, y note cómo, si usted tiene en cuenta, estos cuatro elementos, y cómo comienza a acompasarse con los demás, cómo comienza a ver mejor, a escuchar mejor, a percibir mejor, con un objetivo en mente y por supuesto siendo flexible para que se adapte a cualquier medio, comienza a obtener de inmediato resultados que a veces sorprenden por la rapidez y la consistencia de los mismos. Esta palabra es muy importante. ¿Qué es ser consistente? Tener disciplina y mantener una conducta en el tiempo y ojalá cada vez mejor. ¿Cómo yo entonces logro, por ir diciendo cosas interesantes respecto del segundo elemento de esta estructura que se llaman los pilares fundamentales, cómo logro yo mejorar mi sistema visual? Haga ejercicios, observe, por ejemplo, si está en su habitación, observe los elementos que hay y memorícelos, procure memorizarlos y comience, con los ojos cerrados, comience a describir qué fue lo que vio y verifique qué le faltó y continúa haciendo el ejercicio hasta que los elementos, la mayoría por lo menos, estén descritos y estén definidos. Lo que quiero decir es que así entrena usted su sistema visual. Usted recuerda, por ejemplo, esta mañana, si salió, a dónde, por dónde, qué hizo, qué tiempo, etcétera. Está entrenando su sistema visual. Y lo mismo para el sistema auditivo, por ejemplo, encienda la radio, escuche una canción y procure determinar cuáles instrumentos están sonando, qué tipo de ritmo está en ese momento ejecutándose en vivo o en una grabación. Y con eso comienza a ajustar su sistema auditivo. ¿Por qué es importante? Y el otro, por supuesto, el sistema de emociones, observa a la gente en la calle y trate de determinar en qué tipo de emoción están. ¿Están felices? ¿Están asustados? ¿Están temerosos? ¿Están sorprendidos? ¿Están aterrorizados? ¿Qué sé yo?
Eso hace que yo me ejercite mi sistema de percepción y logre entonces tener una interpretación mucho más clara, mucho más certera, mucho más fiel de lo que ocurre a mi alrededor y puedo tomar muchas mejores decisiones. El tonito, por ejemplo, que las personas utilizan también me dice el estado de ánimo en el que están. Y para eso hay personas que saben que otros están tristes, pero como su sistema de percepción no es el más fuerte, no es el auditivo, ni lo han entrenado y quizá ni les interese, no pueden entonces responder para ayudarle a esta persona a estabilizar su emoción, si es que esa es la intención, o si estoy negociando, pues me interesa que la persona esté en un mejor estado de ánimo. Esta información es de una utilidad práctica absolutamente importante en la vida de las personas. Siendo las 7:30, ya vamos a ir concluyendo, vamos a hacer 5 minutitos más. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estoy atento aquí al chat con las personas que están comunicadas. Si tienen algún tema, si quieren proponer algo, con muchísimo gusto, aquí mismo tomamos esa nota. Para ir concluyendo entonces, digamos que el sistema los 4 pilares fundamentales de la programación neurolingüística son, como decir, la primera piedra de esta tecnología, que es esta ciencia, que es la programación neurolingüística, que se nutre de la psicología, se nutre de la psicología, de la neurología, se nutre de la sociología y de un montón de otras ciencias, inclusive de la física cuántica, para que entendamos cómo nos funciona nuestro cerebro, cómo yo interpreto al mundo de acuerdo a lo que vea, lo que escuche y lo que perciba y de lo que me acuerde por mi experiencia, y eso caracteriza mis creencias. ¿Quieres saber qué una persona cree? Escúchela, obsérvela y percíbala y se hace usted una idea muy cierta, muy clara. Si es que tiene ajustado todo su sistema de percepción, entonces trabaje con disciplina, pero además disfrute del proceso, porque es supremamente importante disfrutar del proceso. Así es como el cerebro funciona mucho mejor. Para ir terminando entonces, permíteme decirte ahora que me escuchas que la mente inconsciente, el hemisferio cerebral derecho, que es el 95% del funcionamiento del cerebro en general, el otro 5% es el otro hemisferio, que es la razón. Allí es donde yo gobierno casi todo en mi vida, mis emociones, mis percepciones, la fantasía, el control emocional, como ya lo mencioné, la creatividad, y este hemisferio inclusive maneja lo que se conoce como el sistema nervioso central y simpático, que es el que en automático, mientras yo duermo, siga respirando. Y le ocurre lo mismo a mis recuerdos. Si usted quiere saber cuál es la verdad de que una persona, de lo que alguien le dice, observe sus reacciones inmediatas, porque están gobernadas por este hemisferio, que es el de la mente inconsciente, y lo que es la verdad sale de manera automática. Si usted quiere ver entonces, quiere hacerse una idea, una vez más, del estado emocional, de lo que la persona le está diciendo, entonces en una negociación, en un negocio, en una compra, en un intercambio emocional con alguien, etcétera, usted puede saber si puede confiar o no en que lo que le están diciendo es la verdad, si observa la reacción junto con sus palabras, el estilo, el tipo, la coherencia además de su lenguaje no verbal, es decir, los gestos, los microgestos, aquellos que son tan rápidos que si tengo el sistema, y por eso es la importancia de percepción visual ajustado, logro detectar, escúcheme usted, por ejemplo, algo como esto, o como esto, o como esto. Esto puede darme a mí, si yo interpreto el sentido, la velocidad, el tono, la energía, si abre o cierra los ojos o si aprieta los labios, me puede estar diciendo cuál es el estado emocional de esa persona, y mi trabajo es interpretar ese estado emocional para después darle, analizar, perdón, para después darle sentido. Ahí tener entonces una idea clara de lo que debo entender, de lo que en verdad esta persona está creyendo. Esta información es supremamente básica. Bien, siendo ya las 7:34, vamos a terminar por el día de hoy. He querido que estas charlas no sean más de 30-35 minutos. Es mejor así, tanto para ustedes
por la hora, por el tiempo, etcétera. Así que si tienen comentarios, con mucho gusto, aquí en el chat los pueden dejar, pueden incluso, como he dicho varias veces, proponer temas y vamos poco a poco resolviéndolos cada 8 días a esta misma hora. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que si quieren socializar estos videos, por supuesto, es mucho mejor inclusive para que otras personas los tengan y tengan esta información que es básica para generar una mejor estrategia de comunicación con miras a obtener